básica la charla. Si quisiéramos hablar de temas técnicos, me pondría aquí a hablar de los compases, pero no. Vamos a hablar de lo que el jazz puede representar para alguien que no conoce el jazz. Y entonces los niveles los he bajado hasta límites que yo pensaba que podían ser adecuados para el público que yo no sabía que ibais a venir. Yo pensaba que iba a estar solo, pero bueno, vale, pues ya está. Yo nunca hubiera oído una charla mía, ¿eh? O sea, no. Vamos a hacer primero un pequeño juego, porque esto se va a grabar y no nos dejan meter música por el tema de derechos. Entonces, voy a poner las dos piezas que quería trabajar con vosotros al principio y luego ya me pongo a hablar. Os pido participación y si os da mucha vergüenza, os ponéis algo en la cabeza, algo, pero tenéis que participar, porque si no vais a aburrir muchísimo. Igual que luego, en la charla, espero que me interrumpáis. Vamos a escuchar ahora un tema de Aretha Franklin, vamos a escuchar un trocito, y lo he elegido, es un clásico para estas cosas, para que con esta primera pieza veáis que cuando uno escucha jazz, sin darse cuenta, está escuchando, bueno, jazz o cualquier otro tipo de música, una estructura muy matemática, y con la otra vamos a jugar a Divina Adivinanza. Es una canción musical y vosotros me vais a decir qué os cuentan. Porque la gente escuchamos y pensamos que no nos cuentan nada. Y nos están contando todo. O sea, un tío no se coge un saxo y se pone a decir tonterías. No. Bueno, vamos a escuchar a Aretha Franklin. Lo subimos un poquito. Son 32 compases normalmente, ¿vale? Se repiten 8 y 8. En los segundos 16 están aportando las ideas y dónde se van a producir la improvisación. Luego lo vamos a ver. Si son blueses, son 12 compases, repetidos hasta la saciedad. No vamos a entrar en ese tipo de lógicas, pero veis que si uno va en el coche y va tamboreando, es que está haciendo esto, sin darse cuenta. Es que no nos damos cuenta. Al final es esto, la música. Y ahora prueba de fuego. Ahora podéis suspender todos, ¿eh? Vamos a poner el segundo tema y voy a dejar que suene. Luego, ¿vale? Vamos a estar un par de minutos escuchando música, que a eso venimos. Venga. Es un tema de Donald Byrd y tiene un nombre absolutamente impronunciable para mí. Luego os lo digo. ¿Qué nos han contado? Está chupado, ¿eh? Tenéis que averiguar cuál es la historia y dónde están. Os lo han contado todo, ¿eh? Bueno, esta es una pieza que si alguien que no escucha jazz habitualmente es lo primero con lo que ya no vuelve a escuchar en su vida, porque piensa que todo es así. Y es que ojalá fuera así. Venga, a ver, alguien lo sabe, ¿eh? Ya os lo digo yo. Hay que arriesgar un poquito, venga, a ver, ¿qué habéis escuchado? ¿Dónde estaban? ¿Eh? Alguien está corriendo. ¿Dónde están? ¿Alguien? Un atasco. ¿Y dónde están? En Francia están. Ahora lo vais a escuchar otra vez y vais a pensar en que estáis escuchando un atasco y que están en Francia. Y vais a ver que vais a escuchar el atasco y vais a decir, anda, pero si están en Francia. Y ahora vamos a dejar un poquito más para que después del atasco vais a notar perfectamente cómo ya arrancan y cada uno de los músicos con su instrumento van a contarnos lo que van viendo. Que van viendo todos lo mismo, ¿eh? Pero cada uno con su instrumento nos va a expresar lo que les hace sentir. Os voy a dejar un trocito más de... Es que si no, no me da tiempo a contaros luego el rollo, ¿vale? Pero es fascinante, ¿no os parece? Pues así todas, ¿eh? No hace falta que nos digan, oh, te quiero... Se puede decir con los instrumentos. Incluso se puede no decir, para que sea más contundente. El silencio es muy apasionante. Dicen los músicos que el silencio que queda entre notas es lo verdaderamente importante, ¿eh? Yo nunca he entendido por qué, pero lo dicen. Vamos a ver. Que eliminásemos la música para poderlo grabar, que lo vea mucha más gente. Lo que haré será luego pasar
para que lo pongan en el vídeo de YouTube, una lista de reproducción para que podáis escuchar todo aquello que no vamos a poder escuchar ahora y que os vais a tener que imaginar. Yo, para suplir eso, he tirado de la literatura. Como no tenemos música, pues os voy a leer a lo mejor un poema, o yo qué sé. Y ya empezamos con la charla. O sea, a partir de ahora ya es lo que se va a ver en YouTube. Y me vais a permitir que me ponga un poco filósofo ahora. No lo soy, pero por filosofar un poco. Porque siempre tengo la sensación yo de que si no sabemos de dónde vienen las cosas, no sabemos para qué sirven las cosas, ni entendemos qué está pasando a nuestro alrededor. El jazz es un tipo de música que aparece a finales del siglo XIX y que tiene una explicación como todo. Todo tiene un porqué en la vida, ¿no? Yo voy a utilizar ahora alguna cosa que he oído yo antes para intentar explicar por qué de pronto alguien hace jazz. El jazz es libertad absoluta. Si la música sinfónica está escrita, de la música jazz se escribió muy poco. Entre otras cosas porque muchos músicos ni siquiera sabían leer. No música, nada. Eran esclavos. No sabían leer, no sabían hacer nada. Pero ellos, igual que nosotros, venían de un mundo que desde, por ejemplo, el Renacimiento, pensaba toda la humanidad que el centro de la vida era Dios. Y de pronto, en 1640, aparece Descartes y dice que no, que es la razón lo que mueve el mundo, porque Dios no se mete en el día a día. Dios, él era cristiano, era además un cristiano importante, pero no niega a Dios, pero sí niega la intervención de Dios. Y entonces, a partir de ese momento nos dice que la nueva diosa es la razón. Y uno de los 4 pilares sobre los que se sostiene la humanidad se rompe. Poco después pasa una cosa que empeora la situación, porque resulta que Galileo nos dice que, oye, que la Tierra que tampoco es el centro de nada, que Dios no es el centro de la vida y la Tierra no es el centro de nada. Es un pequeño planeta que gira alrededor del Sol, que forma parte del sistema solar, que gira alrededor de no sé qué, y que al final todo está girando alrededor de nada, de sí mismo, que la Tierra tampoco es el centro de nada. Pero claro, nosotros nos defendemos y decimos, bien, pero en la Tierra aquí sí que mandamos nosotros, ¿eh? Somos lo más, pensamos, tenemos inteligencia. Nosotros, cuando entramos en una habitación y vemos un hueso de jamón, igual que un perro, sabemos que es un hueso de jamón. La diferencia es que el perro no sabe que lo sabe. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y eso es lo que nos hace grandes. El perro se come el hueso porque tiene hambre y sabe que es jamón, pero no sabe que lo sabe. Nosotros sí. Pues no. Darwin dice que no. Nosotros no somos el centro de nada. Nosotros somos una fase de la evolución, un pequeño eslabón de la cadena. Y somos una fase que será superada con el tiempo. O sea, esto ya empieza a ser difícil de digerir. Y dice alguien, bueno, pues, joder, por lo menos la conciencia propia, lo que sabemos de nosotros mismos, pues sí es el centro de... No. Nosotros somos lo que somos gracias a lo que no sabemos que somos, que se llama subconsciente. Ese es Freud. O sea, nos hacen polvo, en 200 años nos dejan patas arriba. Y eso no se puede quedar así, ¿eh? Yo lo digo por experiencia propia. Cuando te pasan cosas en la vida y eres artista o tienes una necesidad de expresar un estado de ánimo, tiras del arte, ¿eh? De ahí estaba Picasso pintando la señorita Aviñón, cuando empieza lo del jazz. Que también se lleva por delante el arte, la pintura, se la lleva por delante. Y alguien empieza a hacer jazz. Porque resulta que hay gente sufriendo, muchísimo además, sufriendo muchísimo. Y que la única forma de salir adelante y de poder empezar a contar el mundo tal y como ha quedado, derruido, es a través de cualquiera de las manifestaciones artísticas que tenemos a mano. Y la música, como sabéis, es una de las centrales. Bueno, bien.
Esta es una introducción que quería hacer porque la gente se piensa que esto es como cuando Aristóteles decía que los gusanitos salían de la carne porque sí, ¿no? No, las cosas salen porque tienen que salir por algo. Hay una cosa en la que quería incidir, y es que cuando todo esto empieza a moverse, tenemos una Nueva Orleans, una ciudad en la que conviven muchísimo tipo de personas. Hay gente que viene del Caribe, hay esclavos, están los norteamericanos, que ya empiezan a ser norteamericanos, no son importados. En fin, son ciudades en las que se juntan un montón de formas de ver el mundo y, sobre todo, un montón de formas de sufrir. Nueva Orleans, además, salvando algunas leyes que eran durísimas, tuvo ciertas facilidades para acomodar a este tipo de personas, por ejemplo, las personas de raza negra, y por eso se fue allí, por eso parece que Nueva Orleans... Esto estaba pasando en todo Estados Unidos, que lo sepáis. Pero bueno, la gente iba allí porque allí parecía que te dejaban un poco más. Por ejemplo, para ponernos un ejemplo, la música jazz tiene mucho de improvisación porque había esclavos y a la gente, cuando les raptas de su medio ambiente, de su hábitat, le metes en un barco y le privas de libertad y te lías con él a golpes, no tiene más remedio que improvisar. Los negros que empezaron a tocar jazz improvisaban en todo. En todo. Les sacan de la choza, les meten una paliza, se cargan a su mujer, se lo llevan en un barco apestando, llegan a un país desconocido, allí otra vez cobran, nada más bajar. Lo único que pueden hacer es improvisar, en la vida me refiero. O sea, no creáis que las cosas pasan, que un día uno cogió una trompeta y dijo, voy a improvisar a ver qué pasa. Y además, sobre la improvisación, que luego vamos a extendernos, quiero decir también una cosa, se lo venía comentando con mi mujer, lo venía comentando con ella. Bach improvisaba. A ver de dónde os creéis que Mozart sacó sus temas, de improvisar todo el día. Lo que pasa es que nosotros ahora solamente tenemos acceso a la partitura. Nos hemos perdido lo mejor. Nos hemos perdido la fase creativa de esa gente, que tenían que desparramar un huevo hasta que salía aquello como ellos querían. ¿Vale? O sea, es que a mí me interesa mucho que hoy os vayáis a casa, sobre todo intentando buscar cosas y buscar música en la que podáis ver este tipo de cosas, ¿vale? Que veáis que improvisar por improvisar tampoco no lleva a ningún sitio, que la gente se cree que uno coge y dice, venga, voy a improvisar. Hay gente incluso que piensa que sin improvisación el jazz no puede existir. Falso. Falso. Improvisar por improvisar, hacer el imbécil con un instrumento en la mano, es hacer el imbécil, no es improvisar, es destrozar un tema, ¿vale? No suelo tener chuletas, pero como venía hoy y me habían dicho que venía la gente importante, he dicho, bueno, pues que no se me olvide nada. Creo que en 30 años es la primera vez que traigo un papel a una charla. Y pensaba que no había traído las gafas, es lo peor. Yo voy a leer un poema. Para empezar a hablar ya de temas absolutamente técnicos, muy por encima, pero técnicos, ¿vale? Os leo un poema, os lo voy a leer dos veces. Y dice lo siguiente. Se titula Lo fatal, de Rubén Darío, es un poema que yo utilizo mucho para ese tipo de cosas. Y dice lo siguiente. Os lo voy a leer dos veces, que nadie se asuste. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Vaya cagarro, ¿no? O sea, esto no mola. Vais a hincharos a oír, o si leyeseis crítica de jazz, debéis leerla, porque hay muy buenos articulistas en España. Hablamos mucho del fraseo en jazz. Oye, ¿qué caracteriza el jazz? ¿Tú qué le dirías a la gente que no sabe jazz? Una de las características, el fraseo. ¿Y qué es eso? Bueno, pues, como lo decía yo aquí, sin música. Este mismo poema
si lo leo así, Lo fatal de Rubén Darío. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Ya no es un cagarro, ¿eh? Ya no. He dicho lo mismo, exactamente lo mismo en la primera estrofa, pero lo he dicho de diferente forma. Eso es el fraseo. ¿Dónde nos llevaría esto? Yo había preparado, lo veréis en la lista de reproducción, una pieza de Mozart, interpretada por una sinfónica, y una pieza, la misma pieza de Mozart, interpretado por una banda de jazz. Lo mismo, la misma partitura, no tiene nada que ver. Son las mismas notas exactas, no improvisan, ¿eh? Lo mismo, exacto, y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque tú cuando cuentas cosas, lo que estás haciendo es expresar tu estado de ánimo, cómo ves el mundo, cómo te ha afectado la muerte de tu padre. La música es eso. Antes nos han contado un atasco. Y Mozart nos cuenta sus cosas, ¿eh? La muerte en el Requiem, ¿no? La sensación, el Dios, tal. Bueno, pues todos hacemos lo mismo cuando hacemos música o cuando escribimos. Darío contaba esa sensación del autor cuando se acerca a la muerte y cómo le conmociona, cómo le revoluciona por dentro. Yo cuando lo leí dije, yo quiero hacer estas cosas, yo quiero escribir esto. Lógicamente no lo he conseguido, pero de esto va. Bueno, pues una de las características del jazz es el fraseo. Y el fraseo, ¿sabéis lo que es la síncopa? Bueno, da lo mismo. La síncopa tiene que ver con los acentos que marcan en las partituras en una serie de notas y rompen los ritmos armónicos, ¿vale? A través de la síncopa. Cuando uno escucha jazz, puede pasar, veis que estaba algo desordenado, ¿no? La pieza esta que habéis escuchado, la de Don Albert, era como si fuera claro, es que era un atasco. Pero luego, sin embargo, cuando empieza el viaje ya os sonaba mejor, ¿no? Tened en cuenta que el oído de las personas está acostumbrado a la tonalidad, no a la atonalidad. Entonces, por eso nos resulta raro. Pues la síncopa siempre nos va a resultar un poco raro. Siempre que escuchéis bebop, hard bop, siempre os va a parecer que está todo descompuesto. Es por la síncopa, ¿vale? Y por el fraseo, porque van a contar eso mismo luego, con cada instrumento, os van a contar lo mismo, ya así improvisando, para que veáis la misma cosa de diferentes formas, de diferentes puntos de vista, ¿vale? Bien, pues eso es una de las cosas que hay que remarcar del jazz. El jazz es libertad. Louis Armstrong, cuando empezaba a hacer jazz, dejaba muy impresionada a la gente porque se estaban repitiendo los compases una y otra vez y de pronto se quedaba la base rítmica, el contrabajo y la batería o lo que tuvieran ellos, solo, y de pronto él hacía lo que le daba la gana. Lo que le daba la gana, me refiero a que decía lo que le daba la gana porque él quería decirlo de esa forma, no de otra forma. Y generó, rechazo de todos los tipos. Por ejemplo, los nazis prohibieron el jazz. Los nazis. ¿A qué no sabéis quién prohibió el jazz? Los nazis. Bueno, ha generado muchísimo rechazo porque la incomprensión da mucho miedo. Si tú a un dirigente le dices, le mandas un mensaje y él no lo entiende y sin embargo la gente lo disfruta, malo. Acabas de firmar tu sentencia de muerte o tu anulación de licencia, ¿vale? Es libertad y por eso se improvisa.
La improvisación no deja de ser una variación sobre la misma tonalidad, ¿de acuerdo?, en la que se está trabajando. No penséis que cada cual hace en free jazz, sí, ¿vale? En free jazz sí. Pero es una forma de narrar. Lo importante del jazz es la narrativa, no la estética. En Mozart lo importante era la estética y no la narrativa, salvo en ópera, que para eso se apoyaban más en los libretos, ¿vale? Por eso utilizaban libretos y ahí te contaba la masonería casi, ¿no? Pero el jazz es al contrario. Y os digo esto porque me he acordado al decirlo del free jazz, porque ahí es justo al contrario, ¿vale? Entonces, no se busca la estética, el sonido, sino la narrativa. Y en el free jazz sí se busca el sonido y no la narrativa. Si aquí os pusiera un trocito que también lo tenía preparado de free jazz, diríais, Dios mío, o sea, eso sí que es dificilísimo. Yo el año pasado escribí un artículo que no sé si acordará esta Concha, sobre un concierto de free jazz y lo comparaba con la física cuántica. Porque es que son capaces de una partitura descomponerla en millones de trocitos y luego los revuelven. No es una cosa de locos, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros. No me quiero saltar nada. Y a ver qué me toca ahora. Bueno, me había apuntado aquí una frase, os la leo, sobre lo que he dicho hace un momento, de un tal Lytton. Decía: en el pleno sentido de componer extempore, es decir, sin ninguna preparación, la improvisación ha demostrado ser inesencial y prácticamente inexistente en la buena música. Lo que decía antes. Cuidado con las improvisaciones, sobre todo los jóvenes al hacer música, porque se vuelven completamente locos. Mirad, si se improvisa en jazz es también por una cuestión expresiva. Charlie Parker, bueno, ¿vosotros escucháis jazz? ¿O venís de verdad a ver si aprendéis algo? Porque es que estoy empezando a preocuparme porque yo creo que es que venís a enterar, y es que aquí no se va a enterar nadie de nada. Tú sí, porque te veo haciendo fotos muchas veces. Bueno, Charlie Parker, ¿sabéis quién es? No. Joder. Bueno, Charlie Parker es un tío, un saxofonista, que empezó francamente mal. Se presentó en un concierto y lo peor que te podía pasar en un concierto de jazz es que te tiraran un plato de batería, porque era echarte. No es que te dijeran, bueno, no, era echarte. O sea, empezó muy mal. Y sin embargo luego ha sido la gran, estrella total del mundo del jazz. Y fue uno de los que comenzaron con eso que se llama bebop. Que cuando uno empieza a escuchar jazz es con la música que se encuentra casi siempre primero por referencias, con ese desorden del que parece que vive el jazz, que es falso. Charlie Parker no hubiera dicho ni la mitad de las cosas que dijo con el saxo si hubiera tenido que ajustarse a una partitura. Imposible. Charlie Parker destrozaba todo lo que había a su alrededor porque lo decía de una forma que solamente se podía decir así y que nunca, nadie más, nunca ha vuelto a decir. Por mucho que un músico intente repetir un solo, es imposible que suene igual. Aunque lo haga nota a nota, el fraseo es diferente, pero sobre todo la capacidad expresiva del músico es diferente. Y la improvisación es esa forma de hacer música con la que solamente se puede decir eso que quieres decir. Es un poema. Darío escribió eso y eso solamente se puede decir de esa forma. Si lo intentas decir parecido, es que ya no sale igual. Es que no puedes decir nada que no sea eso para decir eso. Para contar la muerte y para contar la tragedia de vivir, solamente puedes utilizar eso. Charlie Parker decía lo que decía porque estaba hasta el culo de caballo, su mujer le quería dejar todos los días, sus amigos también le querían dejar, debía pasta en todos los estados, estaba buscado en 5 galaxias, y decía lo que decía porque se sentía así. Y solamente lo hubiera dicho así, de ese modo, porque si se hubiera tenido que ajustar a la partitura, no hubiera dicho nada. Nada. Pensad, por cierto, que el rock and roll, el rhythm and blues primero, ¿no?, que era un poco el rock and roll de la gente negra, y de ahí salió el rock,
¿Qué hacen? Cuando puntean, dicen, ¡ay, has visto el punteo! Es un solo. Es una improvisación. Sí, es que luego se ha repetido todo esto, ¿eh? No os estoy contando nada raro, ¿eh? Porque si yo pongo a mi madre de 86 a escuchar a Led Zeppelin, diría, joder, ¿esto qué es? ¿Vale? Pues igual que si os pongo a Charlie Parker. ¿Vale? No he dicho nada del otro mundo, ¿eh? La capacidad expresiva de cualquier artista depende de cómo puede decir las cosas. Y hay veces que ni siquiera pueden decir las cosas. El otro día, Concha y yo estuvimos en un concierto escuchando a Javier Colina y Lockdown, un grupo que trajo que se llama Lockdown. 7 tíos en el escenario. 7 músicos de primera, ¿eh? 7 músicos de primera. Eso no funcionó. Unos días antes había estado yo con mi mujer viendo a Javier Colina, con Serrano, con Juanmi Carmona, 5 músicos. Aquello explotó. Fue el concierto del año. ¿Por qué? Porque pudieron decir cosas. Porque disfrutaron y nos contaron cosas. Y el otro día tengo la sensación de que subieron al escenario, tocaron lo que tenían que tocar y hasta luego Lucas. Esa es la diferencia de hacer música cuando se hace un concierto y cuando no. Bien. Bueno, yo no sé si queréis preguntar algo. Tú tomas notas y todo. ¿Qué nivel?